Aquí comienza El beso de la paz y la justicia, con la conducción del pastor Roque Allegrini. Muy buenas noches, oyentes de este programa, El beso de la paz y la justicia. Les saluda el pastor Roque Allegrini y me acerco a ustedes para dialogar a través de este medio, y digo siempre dialogar porque siempre está la posibilidad de que usted venga a verme o me llame por teléfono a través de los medios o me mande un correo electrónico. Es muy importante la comunicación en esta época de las grandes comunicaciones, que cada vez se están haciendo más privadas. Las comunicaciones tienden a ser del interior de la persona. Lo cierto es que tenemos que conversar cosas que son importantes a la vida, y la pregunta que tengo esta noche para iniciar toda la reflexión: si hay algo que nos separa de Dios, ¿qué es? ¿Por qué no tenemos una relación con Dios? ¿Por qué Dios no nos visita siendo el Creador? ¿Por qué Él no se comunica con nosotros? Que es lo que mucha gente demanda, ¿no? Bueno, hay muchísimas respuestas para eso. Pero primero tenemos que analizarnos cómo estamos nosotros. ¿Cómo está usted? ¿Cómo estoy yo? Dios es santo y por lo que Él dice en su palabra, Él se ha manifestado a mucha gente. Dios ve el corazón, y mucha gente que Él determina que esa persona puede ser útil para sus propósitos. ¿Y cuáles son los propósitos o el gran propósito de Dios? Salvar la vida de los hombres. ¿Salvarlo de qué? Y bueno, usted comprenderá, salvarlo de las penurias, de la tristeza, de la amargura, de la pobreza, que para muchos es terrible. A muchos Jesús tiene que salvarlo de las riquezas, porque las riquezas pierden mucho más a las personas que la pobreza a los que son pobres, ¿no? La riqueza extravía más a una persona que a un pobre la pobreza. Es así. Y mucha gente que tiene dinero no alcanza la felicidad que quiere, porque está pensando en cómo tener más y cómo cuidar lo que tiene. Hay una palabra que yo quisiera lanzarle esta noche para que usted reflexione. Es la palabra orgullo. Mire, el orgullo tiene un lado bueno y un lado malo. Lo malo es que el hombre se siente superior a los demás. El hombre que mira a los otros por arriba del hombro, es decir, no conoce lo que es la humillación, humillarse frente a alguien, sino que directamente considera al resto como inferiores a él. Y por lo tanto cualquier contacto con esas personas no le resulta del todo agradable. Hace lo necesario de acuerdo a sus necesidades, hace lo necesario de acuerdo a sus pretensiones. Por supuesto que va a hablar con alguien muy hábil para hacer un trabajo que, a pesar de que no esté a la altura de él, sin embargo le puede hacer lo que él quiere. Y entonces ahí no se humilla, pero se baja a charlar con la persona. Pero el orgulloso es aquel que se siente superior a los demás. Lo contrario del orgullo es la humildad. Y hay gente con mucho dinero que es absolutamente humilde en el trato con la gente. Es decir, no se dejó aprisionar por el orgullo. Es tremendo el orgullo cuando toma una persona
porque automáticamente la separa del resto porque no está al nivel de él. Entonces se vuelve una persona que se separa por sí mismo de la sociedad y solo tiene trato con aquellos que él considera que merecen su relación. Es tremendo esto, ¿no? También se le llama a esa actitud soberbia, altivez. Altivez son sinónimos de la palabra orgullo. Sabe que Jesús trató el tema del orgullo, ¿no? Él relató un caso justamente porque había gente que le hablaba y lo estuvimos compartiendo en nuestra congregación con los niños, adolescentes que concurren a nuestra escuela bíblica de valores, así le llamamos. Y lo compartimos haciendo inclusive una participación de adultos para que representaran el papel de dos personajes. Y yo se los leo así rápidamente. Dice: Jesús dijo a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, Jesús les habló esta parábola. Dos hombres fueron al templo, a la casa de oración, a orar. Uno era un hombre fariseo, practicante de todos los ritos, orgulloso de su condición. Y el otro era alguien despreciado por la sociedad, le llamaban publicano en aquel entonces. El fariseo, el orgulloso, se puso en pie y oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, que son ladrones, injustos, adúlteros, y mirando a ese hombre humilde al lado, despreciado por la sociedad, ni siquiera soy como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, guardo todas las prescripciones religiosas que me mandan, doy ofrenda de todo lo que gano, pero el otro se había postrado, estaba humillado contra el suelo. El publicano, estando lejos, ni siquiera quería alzar aún sus ojos, sino que se golpeaba el pecho y decía: Señor, mírame con tu favor, sé propicio a mí, reconozco que soy un pecador. Y Jesús luego de contar dijo: les digo a ustedes que ese publicano despreciado por el resto descendió a su casa justificado, es decir, perdonado, porque cualquiera que se agranda, que se enaltece, llegará el día en que va a ser humillado, pero el que se humilla será enaltecido por Dios. Esta es una actitud clara que Jesús la enseñó a los discípulos y a todos los que le seguían. Él pretendía que la gente renunciara a la altivez, al orgullo, porque eso produce separación. No solamente la persona se separa del resto, no se da cuenta, pero por esa actitud se está separando del mismo Dios, porque a Dios no le agrada esa actitud. Usted dirá: pero el orgullo, pastor. Sí, por supuesto, yo sé que usted tiene un excelente hijo, tal vez es el mejor alumno o está entre los mejores, recibe premios, termina la escuela con felicitaciones, va a la facultad y es exitoso, y usted se siente orgulloso de ese hijo. Usted se siente bien, se siente bendecido por la actitud de ese hijo que ha tomado una actitud responsable frente a toda la vida. Bueno, yo decía de entrada que el orgullo puede ser que tenga un lado bueno, que es
la alegría que nos produce ya no es para sentirnos superior, simplemente es algo interior. Qué feliz nos hace este hijo, qué feliz nos hace determinadas cosas que nos pasan en la vida, y tal vez podríamos decirle que es un orgullo sentirse complacido por eso que ha llegado a nuestra vida. Frente a Dios, uno puede decirle así: te doy gracias, Señor, por el Hijo y las actitudes que mi hijo ha tomado. Te doy gracias por su responsabilidad. Gracias, Señor. Bendice a mi hijo, yo también lo bendigo, para que él prospere y tenga una vida feliz. Esto es normal y esto es lo que todo padre desea. Estoy hablando de una actitud. La actitud que nos corresponde cuando tenemos ciertas cosas en nuestra vida que hay que tomar la decisión. O nos ponemos orgullosos de decir soy mejor que los otros, o nos ponemos humildes y compartimos con alegría aquellas cosas que hemos recibido de Dios. Hay otra historia en la Escritura que es la de un hombre rico. Ese hombre decía: qué bien, cómo me van de bien los negocios. He ganado mucho dinero y la producción que estoy teniendo no tengo dónde meterla. Voy a hacer una cosa, voy a hacer almacenes grandes, y este que me quedó chico lo voy a demoler y voy a meter todo ahí y va a quedar espacio para seguir creciendo. En todo eso se le fue la vida. Y entonces dice el Señor que aquel hombre recibió como una voz interior que le dice: es una necedad lo que estás haciendo, ¿no te das cuenta? Estás gastando la vida, en vez de buscar a Dios, tu Dios pasó a ser la riqueza. Estás viviendo para tu riqueza. No tenés otra cosa en tu mente, ni tu familia te importa. En este caso, hablamos antes del orgullo, ahora hablamos de los valores que están en nuestra vida como más importantes. Puede ser que alguna persona tenga como un Dios personal llamado riqueza. Y la Biblia dice que no se puede servir a Dios y a las riquezas. No se puede prestarle atención a Dios y a las riquezas. Las riquezas en ese caso son una molestia en la relación con Dios. Está la persona escuchando tal vez una palabra de Dios, pero su mente está pensando en la tarea que tiene que hacer mañana, que no le falle tal negocio, y su mente está abstraída en sus cosas. Tampoco es bueno esto. No olvide que empecé esta charla preguntándole a usted qué cosas nos separan de Dios. ¿Qué cosas? Sin duda la más importante de todas es el pecado, ¿no? Las cosas que hacemos sin consultar a Dios y que son en contra tal vez de Dios mismo, porque desobedecemos lo que Él nos ha ordenado hacer, o tal vez contra otra persona cuando nos quedamos con algo que no nos pertenece a nosotros, cuando hablamos mal de alguna persona sin justificación. Aún justificados deberíamos tener mucho cuidado de hablar mal de alguna persona si antes no nos atrevimos a ir y llamarle la atención, porque el llamar la atención a quien hace mal significaría tal vez despertarlo a eso que está mal. ¿Cómo haría usted con su hijo? Si su hijo hace algo mal, ¿lo va a dejar? ¿Verdad que trataría de hablar con él, de conversar con él, de decirle: hijo, vamos a dar una vuelta, vamos a charlar? Salen hablando de cualquier cosa, pero en determinado momento le dice:
¿sabes, hijo? He notado que haces tal cosa y eso no está bien, no es de mi agrado ni es del agrado de Dios. Tendrías que reconsiderar. Y el hijo le pregunta, ¿y por qué te parece que está mal? Entonces el padre le da las explicaciones, sin entrar a decir de qué se trata. Hoy hay tantos pecados evidentes en la sociedad que prácticamente tendríamos que estar llamándonos la atención el uno al otro todo el día para que cambiemos. ¿Sí o no? ¿Qué le parece a usted? ¿Es así o no? La deshonestidad. Hoy escuché a un periodista, a una mujer creyente en Dios decir que la corrupción ha ganado la vida de las personas, que todos vivimos en corrupción. Y bueno, alguno va a decir, no, yo pago mis impuestos, yo soy honesto, trato bien a mis vecinos, cumplo con mi trabajo, y todo eso está bien, pero ¿sabe qué? A veces la corrupción significa algo tan simple como ir y hablar con alguien y decirle, mira, quiero hablar con tu jefe, pero hay tanta gente acá, ¿por qué no me decís que yo estoy acá, que quiero hablar con él para que me atienda? Es decir, primero yo. Pequeñas cosas, ¿no? Que también son incorrectas y que significa corrupción. A veces pretendemos ocupar mejores lugares que otros, sin haber entrado sin meter este tema en el primero que hablé, que es el orgullo, simplemente por considerar que hay mucha gente que está allí para pedir cosas que ni siquiera necesita, pero yo necesito. Bueno, lo cierto es que hay cosas que nos separan de Dios y las tenemos incorporadas a nuestra vida. ¿Sabe qué? Hoy voy a colocar en esta parte intermedia una música para compartir con usted. En 2 minutos, 3 minutos volvemos. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Sin santidad nadie ve al Señor. Santidad nadie ve al Señor, pero yo sé que le veré y con su espíritu me santificaré. Pero yo sé que le veré y con su espíritu me santificaré. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Bueno, luego de esta pausa musical, quiero seguir hablando de las cosas que nos separan de Dios. Hay una palabra clave que tiene que ver con todos los ámbitos de la vida. Es la palabra obediencia. Yo recuerdo que haber escuchado a gente del ejército que el que no obedece en el ejército muere, porque está a cargo de aquel que lo conduce en una batalla y que también tiene la posibilidad de darle la verdadera instrucción para que su vida corra el menor peligro posible. El ejército se trata de obediencia. Bueno, uno lo razona y dice, posiblemente sea así. A veces aparece un héroe que le han hecho una película por alguien que no lo consultó a su jefe, pero vio la posibilidad, su corazón tuvo
una repentina audacia y fue y ejecutó algo especial que produjo un momento de gran victoria sobre el enemigo, y todos los demás se quedan ahí mirándolo. ¿Cómo fue capaz de hacer esto? Y bueno, ahí no lo van a retar, lo van a aplaudir, pero no fue una orden, fue su decisión. Obedeció a su conciencia, a la oportunidad que tuvo. Las reglas de Dios son para obedecer. Y esto es lo que mucha gente rechaza, porque cree que la iglesia simplemente se limita a hacer cosas y a obedecer cosas, reglas, y creo que no hay cosa más alejada de la realidad. Ese no es el comienzo, no es obedecer para llegar a Dios, es llegar a Dios para que Él nos enseñe a obedecer. ¿Se da cuenta que es todo al revés? Llegar a Dios. Cuando el hombre llega a Dios, recibe la primera instrucción. Dios le muestra el estado, nos saca una radiografía y nos dice: así estás vos. ¿Cómo lo hace? Con la Biblia o con la palabra hablada. Porque a Dios le agradó salvar al mundo por la locura de predicar esta palabra. Lo que yo estoy haciendo ahora es como una locura, estoy hablándole de Dios a usted. Y este es el método que Dios eligió. Prediquen mi palabra para que la gente se arrepienta, crea en mí y sean salvos. Bueno, de esto se trata, amigos. El estado personal de cada uno es reflejado, revelado por el Espíritu de Dios en nosotros. Y eso hace que usted y yo podamos tener ese contacto y podamos ver cómo se rompe esa barrera. Yo le había dicho, ¿qué es lo que nos separa de Dios? Bueno, hablamos de algunas cosas. Di ejemplos. No quiero hablar en contra del orgulloso ni señalar con el dedo al rico. No, para nada. Di dos estados, pero podría hablar de cosas, de problemas que tiene el pobre, de problemas que tiene el que no tiene ambición, de problemas del aragán. Podríamos elegir tantas características del ser humano, pecados que cometemos, actitudes que tenemos en nuestra carne, pero todas nos separan por igual de Dios. Y entonces, reconocer lo que Dios dice de nosotros es tan importante, amigo. Reconocer lo que Dios quiere hablarte a tu corazón es tan importante, tan importante. Y recibir esto en nosotros, romper esa frialdad. ¿Sabe qué? Muchos dicen que la muerte es injusta, pero muchos están felices con la muerte. Mire lo que estoy diciendo. Muchos dicen, después de todo, la muerte es justa, porque todos quedamos igual. Quedamos inmóviles, fríos, duros, sepultados, y ya no, nuestro cuerpo ya no vive, no disfruta nada. Y bueno, ahí está la discusión de todo hombre: ¿existe el más allá? ¿No existe el más allá? Yo creo que Dios existe totalmente y que Dios quiere hablar a tu corazón y al mío todos los días. Y hay esto, Biblia, palabra de Dios, que tiene tanto valor, porque es la misma hace miles de años, querido, entiéndalo. Dios no cambia. Dios te declara tu estado y te invita a ir a Él. Siempre va a ser igual, no va a cambiar Dios. Dios tiene esta actitud, quiere bendecir tu vida. Quiere que tú seas feliz, quiere que tú superes tus propios conflictos, pero para esto hay que reconocer. Yo dije hace un momento que el pecado nos separa de Dios, llámese como se llame: avaricia, deseo sexual exagerado, el deseo de riqueza también abundante,
nunca estar satisfecho con eso. La haraganería es un pecado horrible porque hace a la persona infeliz, hace infeliz a la familia. Y puede hacer usted una lista, el mentiroso, el que lleva chisme de un lugar a otro. Hay una cantidad de actitudes humanas incorrectas, pero que Dios puede corregir. Porque de eso se trata, no se trata de ir y rendir cuenta y pedir perdón y después mi foja quedó limpia y puedo volver a hacerlo. No es así. No es así. Dios te cambia para que nunca vuelvas atrás. Jesús lo dijo muy claro y lo hizo con una figura agropecuaria. El que pone la mano en el arado, en esa época el arado lo manejaba el hombre y tenía dos bueyes adelante y él iba allí sujetando, la fuerza la hacían los bueyes, pero él dirigía el arado para abrir la tierra. Y Jesús dijo, el que pone la mano en el arado y mira para atrás no es apto para el reino de Dios. ¿Qué le pasaría a un agricultor? Si a cada rato está mirando para atrás, sabe cómo saldría el surco. Su sembradío sería extraño, perdería tierras, le quedaría tierra sin semilla sería totalmente incorrecto la manera en que lo haría. Él tiene que estar con la mirada fija adelante, los bueyes tirando, manteniendo el arado. No hay que volverse atrás cuando uno llega a Dios. Recibir a Dios en el corazón significa recibir la oportunidad de solucionar los problemas que todos los días me hacen daño y que me hacen sentir mal porque no estoy actuando de la manera que Dios quiere. Voy a terminar. El camino, querido amigo o amiga, es arrepentirse, dolerse por lo mal que has hecho, pedirle perdón a Dios y dejar que el Señor ahora te cambie. Tenés que concurrir a un lugar donde te explique profundamente. Acá en Crespo hay un montón de lugares donde podés asistir a reuniones y escuchar la palabra. Mira, te estoy invitando a mi salón también aquí, en Falucho 829. Pero no tengo problema que vayas a algún lado, pero encontrate con Dios, por favor. ¿No te das cuenta que los tiempos son difíciles? ¿No te das cuenta que los consejos que te dan no alcanzan? Precisás el consejo de Dios. Arrepentite, amigo, arrepentite, amiga. Y deja entrar al Señor en tu corazón y que esta palabra sea una realidad para ti. Cuando la leas, los evangelios, lo que Jesús hizo, empezar a leer la Biblia, no desde el Génesis, que vas a precisar ayuda, pero a partir de los evangelios, desde Mateo en adelante, te vas a extasiar viendo, imaginándote cómo caminaba Jesús y cómo la gente lo buscaba y Él les daba paz y consuelo y también sanidad. Señor amado, he hablado tu palabra desde mi corazón. Tú sabes que tal vez haya personas que están dentro de lo que dije, dentro de ese problema, pero tú sabes que hay muchísimas otras cuyos problemas son distintos, pero también están separadas de ti. Yo te ruego, Señor, aquel que ahora en su corazón está diciendo, ayúdame Dios, acude a ese corazón. He escuchado tantos testimonios, Padre, de gente que te buscó en el peor momento de su vida y tú acudiste a ese encuentro. Padre, te ruego en el nombre de Jesús. Amén. Así es, amigo, Dios le bendiga. Nos reencontraremos en una semana, domingo a la mañana, 10 de la mañana, domingo a las 19 horas. Lo esperamos acá en Falucho 829. Venga a conocer hermanos en la fe y a recibir palabra de Dios. Esto fue El Beso de la Paz y la Justicia.
Nos encontramos el próximo jueves, 21 horas,